Feliz y bendecido día, aprendiendo un curso de milagros. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar pasas por alto tus necesidades específicas, tal como las ves, y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. Este libro es un comienzo, no un final. Del prefacio, que postula, párrafo 1. ¿Qué postula? Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Así comienza un curso de milagros, el cual establece una clara distinción entre lo real y lo irreal, entre el conocimiento y la percepción. El conocimiento es la verdad y está regido por una sola ley, la ley del amor o Dios. La verdad es inalterable, eterna e inequívoca. Es posible no reconocerla, pero es imposible cambiarla. Esto es así con respecto a todo lo que Dios creó, y solo lo que Él creó es real. La verdad está más allá del aprendizaje porque está más allá del tiempo y de todo proceso. No tiene opuestos, ni principio, ni fin. Simplemente es. Introducción. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Lo opuesto al amor es el miedo, pero aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Este curso puede, por lo tanto, resumirse muy simplemente de la siguiente manera. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Capítulo 1. El significado de los milagros. Primero, principios de los milagros. Principio 7. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. Capítulo 1. El significado de los milagros. 6. La ilusión de las necesidades. Tú que quieres la paz, solo la puedes encontrar perdonando completamente. Nadie aprende a menos que quiera aprender y crea que de alguna manera lo necesita. Si bien en la creación de Dios no hay carencia, en lo que tú has fabricado es muy evidente. De hecho, esa es la diferencia fundamental entre lo uno y lo otro. La idea de carencia implica que crees que estarías mejor en un estado que de alguna manera fuese diferente de aquel en el que te encuentras ahora. Antes de la separación, que es lo que significa la caída, no se carecía de nada. No había necesidades de ninguna clase.
Las necesidades surgen debido únicamente a que tú te privas a ti mismo. Actúas de acuerdo con el orden particular de necesidades que tú mismo estableces. Esto, a su vez, depende de la percepción que tienes de lo que eres. La única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado de Dios. Esa sensación de separación jamás habría surgido si no hubieses distorsionado tu percepción de la verdad, percibiéndote así a ti mismo como alguien necesitado. La idea de un orden de necesidades surgió porque al haber cometido ese error fundamental, ya te habías fragmentado en niveles que comportan diferentes necesidades. A medida que te vas integrando, te vuelves uno y tus necesidades, por ende, se vuelven una. Cuando las necesidades se unifican, suscitan una acción unificada, porque ello elimina todo conflicto. La idea de un orden de necesidades, que proviene del error original de que uno puede estar separado de Dios, requiere corrección con su propio nivel antes de que pueda corregirse el error de percibir niveles. No te puedes comportar con eficacia mientras operes en diferentes niveles. Sin embargo, mientras lo hagas, la corrección debe proceder verticalmente, desde abajo hacia arriba. Esto es así porque crees que vives en el espacio, donde conceptos como arriba y abajo tienen sentido. En última instancia, ni en el espacio ni en el tiempo tienen ningún sentido. Ambos son meramente creencias. El verdadero propósito de este mundo es usarlo para corregir tu incredulidad. Nunca podrás controlar por ti mismo los efectos del miedo, porque el miedo es tu propia invención, y no puedes sino creer en lo que has inventado. En actitud, pues, aunque no en contenido, eres como tu creador, quien tiene perfecta fe en sus creaciones porque él las creó. Creer en algo produce la aceptación de su existencia. Por eso puedes creer lo que nadie más piensa que es verdad. Para ti es verdad porque tú lo fabricaste. Todos los aspectos del miedo son falsos porque no existen en el nivel creativo y por lo tanto no existen en absoluto. En la medida en que estés dispuesto a someter tus creencias a esta prueba, en esa misma medida quedarán corregidas tus percepciones. En el proceso de separar lo falso de lo verdadero, el milagro procede de acuerdo con lo siguiente. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es que no hay amor perfecto. Mas, solo el amor perfecto existe. Si hay miedo, este produce un estado que no existe. Cree esto y serás libre. Solo Dios puede establecer esta solución y esta fe es su don. Libro de ejercicios. Pregunta 12. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente,
aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo, y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él, queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo o del castigo, del pecado o de la culpabilidad, del odio o del ataque, cuando lo único que le rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos? Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la obscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se les restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Lección 340. Hoy puedo liberarme de todo sufrimiento. Padre, te doy las gracias por el día de hoy y por la libertad que estoy seguro me ha de brindar. Hoy es un día santo, pues hoy tu Hijo será redimido. Su sufrimiento ha terminado, pues Él oirá tu voz exhortándole a que busque la visión de Cristo a través del perdón y se libere para siempre de todo sufrimiento. Gracias por el día de hoy, Padre mío. Vine a este mundo solo para llegar a tener este día, así como la alegría y libertad que encierra para tu Santo Hijo y para el mundo que Él fabricó, el cual hoy se libera junto con Él. Regocíjate hoy, regocíjate. Hoy no hay cabida para nada que no sea alegría y agradecimiento. Nuestro Padre ha redimido a su Hijo en este día. Ni uno solo de nosotros dejará de salvarse hoy. No habrá nadie que no esté a salvo del miedo, ni nadie a quien el Padre no acoja en su regazo, despierto ahora en el cielo, en el corazón del amor. Del Manual para el Maestro, pregunta 4. ¿Cuáles son las características de los maestros de Dios? 6. Indefensión. Los maestros de Dios han aprendido a ser sencillos.
No tienen sueños que tengan que defender contra la verdad. No tratan de forjarse a sí mismos. Su júbilo procede de saber quién los creó. ¿Y es acaso necesario defender lo que Dios creó? Nadie puede convertirse en un maestro de Dios avanzado hasta que no comprenda plenamente que las defensas no son más que absurdos guardianes de ilusiones descabelladas. Cuanto más grotesco es el sueño, más formidables y poderosas parecen ser sus defensas. Sin embargo, el Maestro de Dios acepta finalmente mirar más allá de ellas. Se da cuenta de que allí no había nada. Lentamente, al principio, permite que se le desengañe, pero a medida que su confianza aumenta, aprende más rápido. Cuando se abandonan las defensas, no se experimenta peligro. Lo que se experimenta es seguridad. Lo que se experimenta es paz. Lo que se experimenta es dicha. Y lo que se experimenta es Dios. Manual para el maestro, pregunta 6. ¿Tiene siempre lugar la curación? Sí, la curación siempre tiene lugar. Es imposible dejar que las ilusiones se lleven ante la verdad y al mismo tiempo conservarlas. La verdad demuestra que las ilusiones no tienen ningún valor. El Maestro de Dios ha visto la corrección de sus propios errores en la mente del paciente, al reconocerla como lo que es. Al haber aceptado la expiación para sí mismo, también la ha aceptado para el paciente. ¿Qué ocurre, sin embargo, cuando el paciente usa la enfermedad como una forma de vida, creyendo que la curación es el camino a la muerte? Cuando esto ocurre, una curación repentina podría ocasionar una aguda depresión y una sensación de pérdida tan profunda que el paciente podría incluso tratar de destruirse a sí mismo. No teniendo nada por lo que vivir, podría hasta pedir la muerte. Por su propio bien, pues, la curación tiene que esperar. La curación se hará a un lado siempre que pueda percibirse como una amenaza. En el instante en que se le da la bienvenida, ahí está. Donde quiera que se haya ofrecido una curación, ésta se recibirá. ¿Y qué es el tiempo ante los regalos de Dios? Nos hemos referido en muchas ocasiones en el texto a los tesoros que se ofrecen equitativamente, tanto para el que da los regalos de Dios como para el que los recibe. Ni uno solo se pierde, pues solo pueden multiplicarse. Ningún maestro de Dios debe sentirse decepcionado si, habiendo ofrecido una curación, parece como si ésta no se hubiese recibido. No es su función juzgar cuándo debe aceptarse su regalo. Que tenga por seguro que ha sido recibido y que no ponga en duda que será aceptado cuando se reconozca que es una bendición y no una maldición. La función de los maestros de Dios no es evaluar el resultado de sus regalos. Su función es simplemente darlos. Una vez que los han dado también el resultado, puesto que ello es parte del regalo. Nadie puede dar si está preocupado por los resultados de lo que da. Eso sería limitar lo que da, y en ese caso, ni el que da ni el que recibe dispondrían del regalo. La confianza es parte esencial del acto de dar. De hecho, es la parte que hace posible el compartir, la parte que garantiza que el dador no ha de perder, sino que únicamente ganará. ¿Qué sentido tiene que alguien dé un regalo si luego se queda con él para asegurarse de que sea usado como mejor le parezca a él? Eso no es dar, sino subyugar. Haber abandonado toda preocupación por el regalo es lo que hace que sea verdaderamente dado. Y lo que hace posible dar de verdad es la confianza. La curación es el cambio de mentalidad que el Espíritu Santo procura
que tenga lugar en la mente del paciente. Y es el Espíritu Santo en la mente del donante quien le da el regalo a él. ¿Cómo podría perderse? ¿Cómo podría ser ineficaz? ¿Cómo podría haber sido en vano? Las arcas de Dios jamás están vacías, y si les faltase un solo regalo, no estarían llenas. Dios garantiza, sin embargo, que las arcas estén siempre rebosantes. ¿Por qué habría de preocuparse entonces un maestro de Dios por lo que sucede con sus regalos? Al ser Dios quien se los da a sí mismo, ¿quién iba a dejar de recibirlo todo en este intercambio santo? Clarificación de términos. El ego, el milagro. Las ilusiones no perdurarán. Su final es indudable y eso es lo único que es seguro en su mundo. Por eso es por lo que es el mundo del ego. ¿Qué es el ego? El ego no es más que un sueño de lo que en realidad eres. Un pensamiento de que estás separado de tu creador y un deseo de ser lo que él no creó. El ego es un producto de la locura, no de la realidad. Es tan solo un nombre para lo innombrable, un símbolo de lo imposible, una elección de opciones que no existen. Le damos un nombre solo para que nos ayude a entender que no es más que un pensamiento ancestral según el cual aquello que se ha inventado es inmortal. Mas, ¿qué podría proceder de ello excepto un sueño que, al igual que todos los demás sueños, tan solo puede terminar en la muerte? ¿Qué es el ego? El ego no es nada, pero se manifiesta de tal forma que parece ser algo. En un mundo de formas no se puede negar al ego, pues solo él parece real. Mas, ¿podría el Hijo de Dios, tal como su Padre lo creó, morar en una forma o en un mundo de formas? Si alguien te pide que definas al ego y expliques cómo se originó, es porque cree que el ego es real e intenta, por definición, asegurarse de que su naturaleza ilusiva quede oculta tras las palabras que parecen otorgarle realidad. Ninguna definición que se haya hecho de una mentira puede hacer que ésta sea verdad, ni tampoco puede haber una verdad que las mentiras puedan realmente ocultar. La irrealidad del ego no se niega con palabras, ni su significado se vuelve claro por el hecho de que su naturaleza parezca tener una forma. ¿Quién puede definir lo indefinible? Sin embargo, incluso para esto hay una respuesta. No podemos formular realmente una definición de lo que es el ego, pero sí podemos decir lo que no es. Y esto lo podemos ver con perfecta claridad. Basándonos en eso, podemos deducir lo que es. Observa su opuesto y verás la única respuesta que tiene sentido. A lo opuesto al ego, desde cualquier punto de vista, origen, efectos y consecuencias, le llamamos milagro. En él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego, y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en él vemos lo que éste aparentemente hacía. Y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. Donde antes había obscuridad, ahora veremos luz. ¿Qué es el ego? Lo que antes era la obscuridad. ¿Dónde está el ego? Donde antes estaba la obscuridad. ¿Qué es ahora y dónde puede encontrársele? No es nada,
y no se le puede encontrar en ninguna parte. Ahora la luz ha llegado y su opuesto se ha ido sin dejar ni rastro. Donde antes había maldad, ahora hay santidad. ¿Qué es el ego? Lo que antes era maldad. ¿Dónde está el ego? En una pesadilla que solo parecía ser real mientras la estabas soñando. Donde antes había crucifixión, ahora está el Hijo de Dios. ¿Qué es el ego? ¿Quién tiene necesidad de preguntar? ¿Dónde está el ego? ¿Quién necesita ir en busca de ilusiones ahora que los sueños han desaparecido? ¿Qué es un milagro? Un milagro es un sueño también, pero si observas todos los aspectos de ese sueño, jamás volverás a dudar. Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre. Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres, felices ante la certeza del cielo y la garantía de paz. Y observa también, por un instante, lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste de largo. Esto es lo que era el ego, el odio cruel, la necesidad de venganza y los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar, la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo, con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que la pregunta dejase de tener sentido? Tus preguntas no tienen respuesta, ya que han sido planteadas para acallar la voz de Dios, la cual nos hace a todos una sola pregunta. ¿Estás listo ya para ayudarme a salvar el mundo? Pregunta esto en vez de preguntar qué es el ego, y verás un súbito resplandor envolver al mundo que el ego fabricó. Ahora no se le niega a nadie ningún milagro. El mundo se ha salvado de todo lo que tú pensabas que era, y lo que es ha sido siempre absolutamente puro y jamás ha sido condenado. El milagro perdona, el ego condena. No se necesita ninguna otra definición para ninguno de ellos excepto esta. Mas, ¿qué definición podría ser más cierta o estar más a tono con lo que es la salvación? Con esto, el problema y la respuesta se llevan una al lado del otro, y al estar finalmente juntos, la elección es obvia. ¿Quién elegiría el infierno de reconocer que eso es lo que está eligiendo? ¿Y quién no seguiría adelante un poco más cuando le ha sido dado comprender que el camino es corto y que el cielo es su meta? Anexo Psicoterapia. Introducción. La psicoterapia es la única forma de terapia que existe, puesto que solo la mente puede estar enferma, solo la mente puede ser sanada, solo la mente tiene necesidad de sanación. Este no parece ser el caso, pues las manifestaciones de este mundo parecen bastante reales. La psicoterapia es necesaria para que un individuo pueda comenzar a cuestionar su realidad. Algunas veces puede comenzar a abrir su mente sin ayuda formal, pero incluso entonces es siempre algún cambio en su percepción de las relaciones interpersonales lo que le permite hacerlo. Algunas veces necesita una relación más estructurada y extensa con un terapeuta oficial. En ambos casos, la tarea es la misma:
El paciente debe ser ayudado a cambiar la idea acerca de la realidad de las ilusiones. El canto de la oración. 1. La oración. Introducción. La oración es el mayor regalo en el cual Dios bendijo a su Hijo cuando lo creó. Ya era entonces aquello que habría de llegar a ser, la única voz que el Creador y la creación comparten, el canto que el Hijo entona al Padre, quien devuelve las gracias que el canto le brinda. La armonía es perpetua, y perpetua es también la gozosa concordia de amor que eternamente ambos se profesan el uno al otro. Y de este modo se extiende la creación. Dios da gracias a su extensión en su Hijo. El Hijo da gracias por su creación en el canto que entona mientras crea en nombre de su Padre. El amor que comparten es lo que toda oración habrá de ser por toda la eternidad, cuando al tiempo le llegue su fin, porque así era antes de que el tiempo pareciese existir. Para ti que te encuentras brevemente en el tiempo, la oración toma la forma que mejor satisfaga tu necesidad. Solo tienes una. Lo que Dios creó uno debe reconocer su unidad y alegrarse de que lo que las ilusiones parecían separar es uno por siempre en la mente de Dios. La oración debe ser ahora el medio por el que el Hijo de Dios abandona sus metas e intereses separados y se dirige en santo júbilo a la verdad de la unión con su Padre y consigo mismo. Abandona tus sueños, Santo Hijo de Dios, y alzándote tal como Dios te creó, prescinde de los ídolos y acuérdate de Él. La oración te sustentará ahora y te bendecirá según elevas tu corazón a Él en un canto ascendente que se eleva muy alto y luego más alto aún, hasta que tanto lo alto como lo bajo desaparecen. La fe en tu objetivo crecerá y te apoyará a medida que asciendas por la luminosa escalera que te lleva a las praderas celestiales y al umbral de la paz. Pues esto es la oración, y ahí se encuentra la salvación. Este es el camino, este es el regalo que Dios te hace. Primero, la verdadera oración. La oración es un camino que ofrece el Espíritu Santo para llegar a Dios. No es simplemente una petición o una súplica. No tendrá éxito hasta que te des cuenta de que no pide nada. ¿De qué otra manera, si no, podría cumplir su propósito? Es imposible rezar por ídolos y esperar llegar a Dios. La verdadera oración debe evitar la trampa de convertirse en una súplica. Pide más bien recibir lo que ya ha sido dado, aceptar lo que ya está ahí. Se te ha dicho que le pidas al Espíritu Santo la respuesta a cualquier problema específico y que recibirás una respuesta específica si tal es tu necesidad. Se te ha dicho también que solo hay un problema y solo una solución. En lo que respecta a la oración, esto no es contradictorio. En este mundo hay que tomar decisiones y hay que tomarlas, tanto si son ilusorias como si no. No se te puede pedir que aceptes respuestas que se encuentran más allá del nivel de necesidad que puedes reconocer. Por lo tanto, no es la forma de la petición lo que importa, ni tampoco cómo se hace.
La forma de la respuesta, si es que procede de Dios, satisfará tu necesidad tal como tú la percibas. Mas ello es simplemente un eco de la respuesta de su voz. El verdadero sonido es siempre un canto de acción de gracias y de amor. No puedes, por lo tanto, pedir el eco. El canto es lo que constituye el regalo. Con él vienen las resonancias, las armonías, los ecos, mas todo eso es secundario. En la verdadera oración solo escuchas el canto. Lo demás simplemente se agrega. Has buscado primero el reino de los cielos y todo lo demás ciertamente se te ha dado por añadidura. El secreto de la verdadera oración es olvidarte de las cosas que crees necesitar. Pedir algo específico es igual que ver el pecado primero y luego perdonarlo. Del mismo modo, al orar, pasas por alto tus necesidades específicas tal como las ves y las dejas en manos de Dios. Ahí se convierten en los regalos que le haces, pues le dicen que no antepondrás otros dioses a Él, ni que quieres otro amor que el suyo. ¿Cuál otra podría ser su respuesta, sino tu recuerdo de Él? ¿Puede esto cambiarse por un insignificante consejillo para un problema de apenas un instante de duración? La respuesta de Dios es para toda la eternidad. Sin embargo, todas las pequeñas respuestas están contenidas en ella. Orar es hacerse a un lado, un abandonarse, un momento de sosegada escucha y amor. No debe confundirse con súplicas de ninguna clase, ya que es una manera de recordar tu santidad. ¿Por qué habría de suplicar la santidad cuando tiene pleno derecho a todo lo que el amor ofrece? Y es al amor a donde vas cuando oras. La oración es una ofrenda, un renunciar a ti mismo para ser uno con el amor. No hay nada que pedir porque ya no hay nada más que desear. Esa nada se convierte en el altar de Dios y desaparece en él. Este no es un nivel de oración que todo el mundo pueda alcanzar por ahora. Aquellos que aún no lo han conseguido necesitan que los ayudes con tus oraciones, porque su pedir no se basa todavía en la aceptación. El que alguien ayude con sus oraciones no significa que otro medie entre tú y Dios, pero sí significa que otro está a tu lado y te ayuda a elevarte hasta Él. Quien se ha dado cuenta de la bondad de Dios, ora sin temor, y el que ora sin temor no puede sino llegar hasta Él. Por lo tanto, también Él puede llegar hasta su Hijo, donde quiera que éste se encuentre, y cualquiera que sea la forma que parezca adoptar. Orar a Cristo en cualquiera es una verdadera oración, porque constituye un regalo de agradecimiento a su Padre. Pedir que Cristo no sea sino Él mismo no es una súplica, es un canto de gratitud por lo que eres. En esto radica el poder de la oración. No pide nada y lo recibe todo. Esta oración puede ser compartida porque recibe por todos. Orar con alguien que sabe que esto es verdad es haber recibido respuesta. Tal vez la forma concreta de la solución a un problema específico se le ocurra a uno de vosotros, no importa a quién de los dos sea. Tal vez os llegue a ambos si estáis en una genuina armonía el uno con el otro.
mas vendrá, porque os habéis dado cuenta de que Cristo habita en los dos. Esa es su única verdad. Sigamos a Jesús haciendo del perdón algo tan natural como respirar y algo tan vital como el aire. Amén.